Hola Buenas, Juanpi, buenas. ¿puedes contarnos un poco de quién sos, a qué te dedicas? Bueno, yo soy Juanpi Piccinali. Bueno, trabajo como coach, asistiendo a profesionales y equipos. Van a ser 8 o 9 años ya. Y bueno, un poco el enfoque, mi enfoque de trabajo apunta, bueno, a poder asistirlos en la parte mental, para que puedan lograr sus objetivos, para que puedan, bueno, disfrutar del juego también, ¿no? Que es una limitación a veces la parte mental a la hora, digamos, de jugar, digamos, de desarrollarnos como profesionales. La parte mental a veces tiene un impacto importante, por lo cual está bueno para mí pensar de esa manera como enfoque general, ¿no? Un enfoque general, digamos, de pensar en los desafíos que tenemos a nivel personal, a nivel profesional, e ir abordándolos en un proceso ordenado, organizado y, bueno, que permita un disfrute finalmente para el profesional y obviamente resultados, claramente. ¿Y hace cuánto te dedicas a esto? Y hace 8 o 9 años van a ser, sí. 8 o 9 años Ah, que estoy bastante tiempo ya. trabajando como, sí. Sí, sí, sí. Antes, o sea, yo vengo, vamos, de otro palo, del palo de las empresas, del palo de los negocios. Y hace 8 o 9 años, a través del deporte, fue que me conecté con el coaching deportivo primero y después luego con jugadores de póker y gamers. Así que, bueno, después me fui incursionando en ese mundo y, bueno, los últimos años cada vez más. Y, bueno, súper, súper contento porque es un mundo súper interesante bueno, para recorrer, para acompañar. Y aparte me gusta el póker también. Si bien no me dedico profesionalmente al póker, también juego y me, me- Ah, me eso no gusta. sabía. Sí, 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 pero bueno, lo hago en forma recreacional, y aparte, bueno, sobre todo para entender el mindset de ustedes. No sé qué, Claro. para poder comprenderlo está bueno saber jugar y entender que me están hablando, como están hablando de posiciones, de Mm. situaciones, movimientos. Está bueno, está buenísimo. Bueno, es un poco mi background. En la biografía que me pasaste, dices sobre Juanpi Piccinali, un aprendiz. ¿Nos puedes contar un poco de por qué te describes así, como un aprendiz? Bien. Bueno, a ver, yo creo que el ser es algo súper, súper importante. La idea que tenemos acerca de nosotros mismos es muy importante. Y por lo general, cuando yo pregunto a las personas quiénes son, o me hablan de lo que hacen o de los títulos que tienen, pero no me cuentan quiénes son. Y para mí, el ser precede a cualquier cuestión relacionada con lo que hablamos recién, ¿no? Con el hacer o con el tener, con los resultados. Y en un mundo donde creo que la mayoría estamos pensando en eso, enfocándonos en eso, saber quiénes somos es fundamental, porque sienta las bases de cómo vamos a observar el mundo y de ahí cómo las acciones y los resultados que podemos obtener. En mi caso particular, yo nací y crecí con una identidad, que obviamente la identidad viene mucho dada por nuestros padres, por nuestros viejos, abuelos, la gente que nos cría, que nos enseña, maestros, profesores, coaches a veces. Y bueno, luego me di cuenta que esa misma identidad se volvió una creencia limitante y que me limitaba a poder desarrollarme. Y bueno, fue ahí donde dije, bueno, genial con esta identidad, genial con esta idea que tengo acerca de mí mismo, pero está siendo limitante para los objetivos que tengo. Y bueno, y ahí fue el trabajo, empecé a trabajar con un profesional para poder desarrollar una nueva manera de ser, una nueva forma de ser, que parece un poco volado esto quizás, pero para mí es la base de un laburo de coaching ontológico, es súper importante, porque desde ahí observamos el mundo, ¿no? O sea, por ahí podemos tener muy claro cómo hacer las cosas, es más, hasta sabemos lo que tenemos que hacer para lograr resultados, pero a veces ni siquiera sabiendo lo que tenemos que hacer, los podemos lograr, y eso no tiene que ver con un trabajo en tener una herramienta para hacerlo, sino trabajar en vos como persona. Y eso está muy relacionado con el ser y con la identidad, ¿no? Suena un poco volado, un poco filosófico, pero para mí es central, porque es lo que en definitiva destraba esas cosas que a veces no sabemos por qué estamos frenados, y no tiene que ver con tener una herramienta o con un recurso que me digan qué hacer. Ya lo sabemos eso. Y esa traba o ese freno, como un freno de mano que tenemos, tiene que ver muchas veces con ese tipo de cuestiones, ¿no? Con creencias que desarrollamos en la infancia, cosas que no abordamos antes, porque de vuelta el mundo habitualmente no propone eso, propone otras cosas, ¿no? Y después para un profesional de póker es fundamental. Y bueno, y yendo a tu pregunta, que me extendí un cacho, pero a ver, yo me di cuenta que había algo que me movía mucho, que era el aprendizaje. Me gustaba mucho el aprendizaje y me di cuenta que, digamos, que somos lo que valoramos, somos lo que nos importa. A mí me importaban mucho los resultados, me parecían muy importantes, me definían mucho, y cuando cambié mi identidad y mi manera de relacionarme con los resultados desde un lugar de aprendizaje fue que logré muchos más resultados. O sea, terminó siendo una estrategia mucho mejor Ujú. para lograr resultados que la que tenía. Y eso fue porque cambié el observador, cambié la forma de relacionarme con lo que hacía, y con lo que hago, ¿no? Y desde un lugar de aprendizaje, de práctica, de aprendiz. Y bueno, desde ahí, desde entonces me defino así, como
si algo soy es un aprendiz. Y estoy muy a gusto de ser de esa manera y muy en paz, ¿no? De hacer y ser de esa manera. Bueno, esa es básicamente la historia de por qué un aprendiz. Sí, eso es uno de los cambios más grandes que, bueno, todavía estoy en eso, pero que hice yo desde que empecé a trabajar contigo. Antes tenía mucho esa identidad de una persona inteligente, entonces evitaba mucho. No sé si te acordás que al comienzo te dije, uno de mis problemas más grandes era la falta de volumen, y mucho de eso estaba relacionado que si soy una persona inteligente, cada vez que cometo errores o pierdo una mano, qué sé yo, como que todas esas acciones van en contra de mi identidad. Entonces jugar póker, cometer errores y aprender, como que chocaba con mi identidad presente. Entonces no me permitía jugar y ni siquiera disfrutar del juego. Mirá. Sí, es que sí, a veces parece muy, muy volado y muy loco esto, ¿no? Decir, che, bueno, como cambiando la idea que tengo de mí mismo, cambian mis resultados, cambia mi modo de hacer. Parece re loco, parece súper, me sale decir volado, ¿no? Porque es como muy filosófico. Pero es, en definitiva, esta frase hecha, famosa, que dice que no somos, o no vemos el mundo como es, sino lo vemos como somos, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Desde que cuando yo me empiezo a identificar con una identidad que me permite relacionarme distinto con las dificultades, con el volumen, con ese tipo de cosas, lo que termina pasando es que, claro, mi relación con eso se modifica. Te dice ser, hacer, tener. Claro, exactamente, sí, tal cual. Sí, ser, hacer, tener, ¿no? O sea, es como desde esa identidad, primero, o sea, observamos el mundo, y por eso para mí es súper importante para laburar en el mindset, primero saber qué mindset tenés, ¿no? Porque es como que, sí, está bien, quiero tener el mindset, no sé, de Bluffy, dice uno, por ejemplo. Quiero tener el mindset de Tate, de Piaget, quiero tener el mindset de Pastorcito, quiero tener el mindset de Diego Ventura. Sí, fenómeno, pero primero, ¿cuál es tu mindset? Entender cuál es tu mindset, eso te va a permitir entender qué aspectos son un valor hoy en día y qué aspectos son una oportunidad para laburar, para trabajar en sesión. Y eso es autoconocimiento. Es la parte más invisible del proceso. Por eso a veces viste que hay gente que no tiene paciencia para laburar en la parte mental, porque es como meterse en un terreno medio inexplorado y mucho no saber cómo hacer, ¿viste? Bueno, por eso está bueno el acompañamiento, laburar con otra persona que te pueda asistir, que te pueda acompañar y que la persona que te asista vaya con tu estilo, ¿no? A veces por ahí pasa que no pegas onda con el coach o no pegas onda con la persona que te asista, y eso es también súper importante. Sí, sin dudas. ¿Tenés algunos ejemplos de cuáles pueden ser unas identidades buenas y unas malas que podemos asumir como jugadores de póker? A ver, no sé si me gusta mucho catalogarlas de buenas o malas, porque, no sé, para mí son funcionales o disfuncionales en tanto en cuanto a la persona lo muevan, ¿no? Pero sí, a ver, sobre todo cuando hay identidades en las cuales, o ideas de nosotros mismos que son como muy arriba, ¿no? O sea, en mi caso, yo te contaba, pero mi abuelo me decía, Juanpi, vos vas a ser presidente de la nación, me decía. Y él, obviamente, claro, sin darse cuenta, me tiró una mochila bastante pesada, ¿no? Y yo lo quería un montón a mi abuelo y no tengo ningún rencor con él para nada. Pero bueno, cuando sos chico, tomás esas cosas que te dicen, y yo lo tomé. Y claro, obviamente mis resultados tenían que ser así como elite, ¿no? Muy, muy, muy altos. Entonces, obviamente, no me conformaba con cosas sencillas. Y obviamente cuando la vida te va poniendo dificultades, a veces es difícil poder responder a esos estándares, y bueno, y más cuando estás iniciando algo nuevo, ¿no? Que probablemente cometés muchos errores en el proceso. Por lo cual, mi sugerencia inicial sería, y muy general, ¿no? Porque estaría bueno verlo con cada uno, es, o sea, si la identidad que tenés es una identidad que está basada en una idea de apuntar muy muy alto y eso te está limitando, está haciendo un límite al crecimiento, quizás es bajarte de ahí, te diría. O sea, como que andate una identidad más mundana, no sé, un aprendiz, un practicante, algo, pero obviamente algo que tenga que ver con lo que te mueve a vos, ¿no? O sea, no, tampoco te agarres de la identidad que estamos hablando ahora del aprendiz porque te lo dije yo, ¿no? O sea, eso es un laburo y un descubrimiento que tiene que hacer cada uno para ver de qué manera lo mueve ver el mundo y de qué manera le da sentido a su ser, ¿no? O sea, y siente que está, digamos, alineado con su ser. Y eso, bueno, eso requiere una cierta indagación. Pero sí, como línea general te diría eso. Más bien mundana, si la idea está muy arriba, ¿no? Como muy top, muy elite. Y quizás termina siendo top y elite a partir de eso, aunque parezca una contradicción, ¿no? O sea, apuntar abajo para terminar arriba, ¿no? Parece medio loco, pero en mi caso con la gente que he trabajado le ha funcionado. Claro, tener una identidad más mundana no significa que estás conforme con lo que sos en este momento y que no tenés objetivos ni sos una persona ambiciosa. Exacto.
Exacto, sí, totalmente. Tiene que ver con cómo te vas a relacionar quizás con los resultados que estás teniendo en ese proceso. Porque en un proceso de aprendizaje generalmente no vas a poder responder como elite. Vas a responder con el nivel de aprendizaje que tengas, ¿no? Y si las dificultades o los swings o lo que suceda o los resultados momentáneos no te devuelven la identidad que vos tenés, probablemente lo que pasa es que te frustres mucho. Y por eso está bueno, como digo, bueno, como que haya, o sea, que haya amabilidad en ese proceso, seas amable con vos en ese proceso, pero sin que eso implique autocomplacencia, ¿no? Decir, che, no hago nada y bueno, y como que me paso para el otro lado, ¿no? No necesariamente estamos hablando de eso, estamos hablando de una manera diferente de relacionarlos con los resultados parciales, ¿no? Con un proceso. Un poco a eso me refiero. Después, obviamente, igual que el que quiera preguntar, porque por ahí, de vuelta, esto por ahí parece un poco extraño lo que estamos hablando, porque quizás para alguno, pero de que tenga preguntas que nos diga. Si me explico con lo que digo o qué les queda de lo que les digo. Sí, ahí está. Porfa, hagan preguntas si quieren que Juanpi aclare algo, tienen más preguntas sobre el tema de la identidad. Muchas de las preguntas que recibimos fueron sobre las emociones y sobre cómo controlar las emociones. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor forma de controlar la sobreexcitación cuando ganas y la frustración al perder? Ok. Bueno, arrancamos con todo. Sí, sí. Bien, ok, bien. Vamos a ir de atrás para adelante. A ver, la frustración como emoción en línea general tiene un origen que tiene que ver con promesas incumplidas, ¿no? Menos en mi experiencia es como, obviamente es una respuesta general a un tema complejo, ¿no? Pero quizás como puede servir. O sea, por lo general aparece frustración cuando hay una promesa incumplida. Hay algo que me estoy prometiendo que tiene que suceder. Casi una obligación, ¿no? Y cuando eso no sucede, yo me prometí algo que tiene que suceder y no sucede, bueno, ahí es como si se rompiera una burbuja, ¿no? Se rompe la burbuja y yo esperaba que algo suceda y no sucedió y de golpe me siento muy mal, ¿no? Ese es el origen, digamos, en mi experiencia de la frustración como línea general. Y después lo que escucho es, claro, es como el otro palo, ¿no? Que es el otro polo que sería como, o me siento frustrado y triste por lo que no logré, o me siento súper excitado por lo que logré y es como que no hay ecuanimidad, ¿no? Estoy en un polo o en el otro. Sí, a ver, yo creo que como como respuesta general también como te podría decir como ser muy consciente, digamos, de tus capacidades y a la vez también como tener expectativas que estén enfocadas en los aspectos que vos podés controlar, me parece, ¿no? O sea, como en el póker hay muchas cosas que no podemos controlar y hay muchas cosas que sí podemos controlar, ¿no? Y ser muy consciente de ello es clave y recordártelo permanentemente, ¿no? Tenerlo presente permanentemente. Hay muchos que hacen warm-up y leen antes de empezar las cosas en las cuales se quieren enfocar y las cosas que no van a poder controlar, aunque fueran los mejores jugadores del mundo, no las van a poder manejar y eso los baja un poco a tierra para cuando suceda algo malo o que no esperan, poder relajarse. Y después cuando suceda algo bueno, también, ¿no? Decir, bueno, como esa misma lista de aspectos, ponerla para el otro lado, ¿no? Los aspectos cuando sale algo bueno, algo que quiero lograr y poder mantenerme ecuánime. Y después algo que también me parece importante que es no todo tiene que ver con la cabeza para mí. O sea, si bien obviamente es un deporte mental ¿no? Pero para mí no todo tiene que ver con la mente. Hay mucho también para explorar y elaborar que tiene que ver con el cuerpo, que es prestar atención a las sensaciones corporales que tenemos como parte de un proceso para poder buscar y hacer un ancla con eso, ¿no? O sea, a veces por ahí pensamos que con la cabeza vamos a bajarnos y mentalmente vamos a volver al eje y a veces estamos jugando por ahí 4 o 6 mesas, es difícil por ahí conseguir lucidez porque hay muchas decisiones para tomar y están pasando muchas cosas en ese momento, por lo cual utilizar el cuerpo como una herramienta para poder bajar es muy bueno. O sea, y acá piensen en las ideas que tengan con respecto a la corporalidad. Hablamos de respiración, cambiar la postura, levantarse, estirarse, todo lo que tenga que ver con buscar posturas que sean más coherentes con la emoción que vos querés tener, te va a ayudar a bajar y a veces por ahí te permite hacer cosas que por ahí con la mente no podés en ese momento porque estás tomado por la emoción, ¿no? O sea, las emociones a veces tienen eso, ¿viste? Que son muy intensas y es difícil racionalizar en ese momento porque por un tema evolutivo, ¿viste? No, es como si imagínate que nosotros tenemos el mismo cerebro que tenía el hombre de las cavernas. Ahora nos enfrentamos a situaciones insólitas para lo que era esa época. O sea, antes te venía un animal a comerte y ahora el
animal ese se te presenta en un Asal River, ¿entendés? Y tú, ¿cómo te peleas contra ese animal? Es mucho más complejo ahora, ¿no? O sea, es difícil. ¿Cómo me peleo? Todo mi cuerpo y mi mente se prepara para pelear y lo único que tengo es una carta en una pantalla. Entonces es como o sea, saber que el cuerpo se va a tender a preparar a eso. Por lo cual, acceder a la corporalidad para poder calmarse es una muy buena herramienta. Porque el cuerpo va a seguir intentando hacer eso como si hubiese algún tipo de amenaza, no sé, una tribu enemiga, un animal, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque eso en su momento nos salvó la vida. Entonces lo seguimos sosteniendo, ¿no? Ahora, cuando somos conscientes de eso, podemos empezar a diseñar estrategias. Ahí dice uno, somos neandertales. Sí, un poco sí. Un poco sí, un poco sí. Justo una de las preguntas que me hicieron fue ¿cuál es el mejor método de respiración para bajar los nervios o emociones del momento? A ver, a mí esto de mejor y peor me gusta más pensar en lo que te sirve, ¿viste? A veces hay cosas que por ahí uno dice, che, esta es la mejor estrategia del mundo para esto y no sé, yo no a ver, no me gusta robarme la verdad de cosas porque cada persona es distinta, ¿viste? Cada persona es distinto y está bueno tratarlo así. Y cada camino es diferente, ¿viste? O sea, no sé que está bueno como no creer que hay una manera u otra. De hecho, ni siquiera en el póker es así. O sea, es como que hay muchas cosas que son relativas y subjetivas y dependiendo de los fields, dependiendo de las salas, cambian mucho. A ver, lo que sí puedo decirte como recursos, algunas que conozco, una respiración en cuadrado, que es por ejemplo, inhalo 4 tiempos, mantengo 4 tiempos, exhalo 4 tiempos y mantengo el aire 4 tiempos. Por ejemplo, una fácil. De hecho, hay algunas aplicaciones que lo hacen, que lo puedes poner como para algunos relojes que lo hacen, que lo pones y te lo hace. Después hay una app. ¿Cómo se llama? Cuadrado. En cuadrado, sí, es 4, 4, 4, 4, ¿no? O sea, después hay otra práctica que también está buena, que resulta que es hacer inhalaciones al estómago, como si infláramos el estómago, como si llevamos el aire al estómago, aunque no la podamos llevar al estómago, pero lo que va a hacer es que tengamos una respiración más bien diafragmática y hacer exhalaciones más largas, ¿no? Más al estómago. O sea, como inhalo, hincho el estómago, puedo poner las manos en la panza como para sentir que se eleva, no levantar los hombros, y exhalar más tiempo, ¿no? Como si fuese que estiro más la exhalación. Eso lo que suele ocasionar es que el ritmo cardíaco baje, ¿no? Y es como si oxigenáramos, metafóricamente oxigenamos la sangre, ¿no? Por lo cual es interesante como para pensar como recurso. En principio con esas dos está bueno, está bueno y les puede sumar. Acá estoy viendo muchas preguntas. A ver, Santo Diablo dice, a veces soy duro conmigo mismo cuando tengo que foldear y termino pagando. Si ese error lo cometiera un amigo o colega, mis palabras con él serían muy distintas de si lo hago yo. Es raro porque tengo conciencia que literal no pasa nada y es aprendizaje, lo que diría el colega. Pero a mí varias veces no me digo eso. Espero haberme explicado. Sí, entiendo. Por lo general solemos decirnos cosas más duras a nosotros mismos que lo que le diríamos a otra persona, ¿no? Como, y para mí el primer cambio pasa por ahí, ¿no? ¿Por qué no hacerte cargo, en principio, de que el impacto que tiene lo que te digas a vos mismo y el lenguaje que tengas con vos mismo tiene un impacto tremendo, ¿no? O sea, y ser mucho más consciente de lo que te decís, ¿no? Al principio no te va a salir tanto, después sí, pero pensar que eso no te va a impactar es una ilusión. De hecho, es como que estamos todo el tiempo con nosotros mismos, por lo cual pienso que está bueno como al menos empezar por ahí, ¿viste? Ser muy consciente de lo que te decís y qué tipo de lenguaje utilizar con vos mismo, si te alentás o tenés un lenguaje muy negativo y muy duro con vos, ¿no? Eso me parece que en principio como línea general está bueno. Y después quizás por ahí indagar un poco más, a ver qué hay detrás de eso, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso de quizás pretender algo que por ahí no es realizable en ese momento, ¿no? O sea, si hay una frustración, o sea, ¿qué hay de tus expectativas quizás, ¿no? Por ahí tus expectativas están puestas en cosas que vos no podés controlar y hay un camino para recorrer ahí, ¿no? Digamos, de hacerte cargo de que eso va a ser así. Y está muy ligado a la identidad de eso también, ¿verdad? En mi caso, por lo menos, estoy segura de que sí. O sea, cuando mi identidad era más, como decíamos, tipo ahí arriba en el pedestal, cada error era como que, no sé, claro. Mi voz interna estaba enojada, decepcionada, frustrada. Pero cuando asumís la identidad de aprendizaje, creo que
es más fácil Sí, perdonarte, aceptar. algunos le llaman beginner's mindset a eso, ¿no? Porque es una mentalidad donde como soy beginner y entonces, bueno, a ver, todas las equivocaciones son información, ¿no? De hecho, para mí está bueno empezar a desmitificar la idea del error en el póker. Porque, a ver, a veces por ahí, como recién hablamos, por ahí estás jugando por ahí a 6 u 8 mesas y es casi más un accidente que un error. Porque, o sea, vos no estás jugando mal a propósito para joderte, ¿entendés? No es que estás haciendo algo mal a propósito para hacerlo mal. O sea, vos estás tratando de hacer lo mejor que podés con la versión que sos en ese momento, ¿no? O sea, yo en esta conversación con vos estoy tratando de hacer lo mejor que puedo con la versión que soy en este instante con vos. Quizás hubo versiones más lúcidas mías del pasado, no lo sé, pero digo, la versión que soy en este momento es, te doy lo mejor que puedo con la versión que soy. Pero no voy a estar tratando de joderme a propósito. Entonces, si yo estuviese haciendo a propósito cosas para perjudicarme, ahí eso es distinto, porque ahí hay un auto boicot. Yo me estoy auto boicoteando, pero por lo general estamos haciendo cosas lo mejor que podemos, ¿no? Y quizás castigarnos por eso no nos hacen enfocarnos en dónde está el desafío. Quizás, che, ¿por qué estoy haciendo esto? Si lo único que hago es castigarme por cada vez que me pasa algo malo o hago algo malo, ¿no? Quizás no me permite meterme en qué desafío hay ahí, ¿no? Para recorrer. Y quizás está bueno esa pregunta. Pero bueno, eso ocurre cuando separamos el castigo del error, ¿no? Y eso implica justamente dejar de etiquetar los errores como algo negativo y empezar a tomarlos como información. Me gusta eso. A ver, otra pregunta. Dice, yo noto que no me frustra verme raneando mal, pero lo que es mientras juego me veo mirando los runouts cuando voy all-in. Juego spins y esta situación de all-in es constante. Y me consume mucha energía y quita focus andar mirando cartas y pidiendo cartas. ¿Por qué me ocurre y cómo podría cambiarlo? Gracias. Ok. Bueno, ¿por qué te ocurre? No lo sé. No lo sé. O sea, quizás el desafío sería, bueno, a ver, como... Y esto de vuelta, insisto, son respuestas generales a temas complejos, ¿no? O sea, eso siempre tómenlo así porque... pero en esencia para mí, para que algo me importe menos, tiene que haber algo más importante. ¿No? Es decir, es como, si a mí me importa, no sé, lo que digan de mí en el chat, por ejemplo, no sé, alguien hablara mal de mí en el chat, por ejemplo, me importa, bueno, tiene que haber algo más importante que lo que diga esa persona arriba de eso, para que cobre menos sentido, ¿no? Y así, como si le pusiese tapas al sándwich, ¿no? O sea, le voy poniendo cosas arriba y después eso pasa a último plano, ¿no? Es como, entonces está bueno como, bueno, a ver, de vuelta, ¿qué te importa, no? ¿Qué estás buscando detrás de ver eso? ¿No? ¿Y qué te importa de ver eso? ¿Y qué poder más importante que eso para que puedas centrar tu atención ahí? No sé por qué lo estás mirando, ¿no? Pero, por ejemplo, yo hablaba con alguien una vez, que no sé si es el caso, pero que por ahí quizás sirve, ¿no? Que por ahí se distraía mucho en sesión, ¿no? O por ahí que abría Twitch mientras jugaba, ¿no? Y a ver, yo no me voy a poner fundamentalista a decir, uy, qué mal, abriste Twitch, o estás viendo otra cosa mientras jugás. Yo te puedo decir que en líneas generales te va a dispersar eso, ¿no? Eso no, o sea, lo que va a hacer es, te va a dispersar y probablemente gastes más energía, ¿no? O sea, si hay algo que gasta mucha energía es el tema de estar multitaskeando, eso, y el poker player hace todo el tiempo eso, por lo cual por eso es muy desgastante el laburo de un jugador gamer o un jugador de póker online sobre todo, ¿no? Y por ahí él dejaba en su setup, en su escritorio, dejaba un espacio vacío para abrir una ventana, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de, bueno, ok, no dejes más espacios vacíos en tu escritorio, ¿no? Para que no tengas lugar para meter nada ahí, porque él ya dejaba separado un huequito para abrir el OLED, ¿no? O para abrir, no sé, Twitch, o para abrir algo. Bueno, deja todo bloqueado como para que ningún espacio tengas para poder, además, si vos abrís algo te va a tapar una de las salas que tengas abiertas, ¿no? De las mesas que tengas abiertas. Y de vuelta, bueno, ¿qué era más importante para él? Y bueno, era mucho más importante no tapar una de sus mesas que abrir, no sé, Olé, por ejemplo, ¿no? O WhatsApp para mandar mensajes, ¿no? Y bueno, de vuelta, sin ponerme en fundamentalista con esto, ¿no? Me parece que, a ver, sucede esto, que hacemos cosas mientras trabajamos, pero bueno, siempre va a ser para mí mejor cuando hay la presencia total en eso, ¿no? Porque va a ser menos laburo mental, menos desgaste y menos posibilidad de que haya mis clics, bueno, errores por distracciones y demás. Entonces una forma sería, en vez de concentrarte en no hacer algo, es en concentrarte en hacer otras cosas en vez de eso. No sé si... Claro, sí, o ver, claro, cómo le das importancia a otras cosas, ¿no? O sea, es como qué está pasando en esa sesión que tenés que ver otras cosas, ¿no? Es más, quizás por ahí a lo mejor, ¿por qué no abrirte otra mesa más? No sé, digo, si estás mirando otras cosas, capaz que te sobra el tiempo, bueno, ¿por qué no probás de meter un poco más de volumen y abrir una mesa más? Si eso te distrae, ¿no? O sea, eso me surge, no sé si respondo la pregunta, pero eso me surge. Igual decinos, no sé quién es la persona que había escrito eso, pero de última sí. Cebarus.
O sea, ¿Qué tal, Sebaru? que- Respondimos a tu pregunta. Y a ver, preguntan de nuevo qué diferencia hay entre la identidad y la personalidad. a ver, la personalidad tiene que ver con como tendencias que tenemos, o sea, como, como características. Y para mí, digamos, la mentalidad y la identidad tiene que ver con la personalidad. Es un todo. De hecho, por lo general, como la indagación que hacemos abarca un poco todo, ¿no? La personalidad, la mentalidad, lo que me importa. Eso, para mí todo eso compone como al mindset, ¿no? De hecho, la personalidad también es como, ¿viste? Como tiene un origen hasta a veces genético, ¿viste? Como que por ahí un nene que tiene meses y ya ves que tiene características y acciones muy, muy propias. Y decís, ¿esto dónde lo sacó? ¿Viste? Como tan rápido. Sí, la identidad, o sea, es la idea que tengo acerca de mí mismo. Que no necesariamente es una característica o la personalidad que tengo, ¿no? O sea, es como cómo me veo a mí mismo, ¿no? Y a veces como veo mis aspiraciones, a veces, ¿no? Como a qué apunto. Como el ego está involucrado ahí, ¿no? O sea, como diferencia de la personalidad. Sí, creo que quedó bien clara esa respuesta. A ver, no sé si hay otras preguntas. Personalmente me pasaba lo de abrir diarios, tweets, etcétera, luego de jugar alguna mano compleja. Como que mi mente se quería escapar de ese estrés. Ah, eso es Tal cual, interesante. tal cual. Sí, 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 es muy común eso, ¿no? Es como que ahora es como una forma de compensar ese dolorcito que tuve. Es, bueno, en vez de comerme un chocolatito, me veo un pedacito de algo y no sé, veo un poquito de TikTok, ¿no? Entonces como bueno, un poquito de dopamina como para levantar eso es ese mal momento, ¿no? O sea, sí, 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 o sea, es bastante frecuente eso, yo lo escucho bastante seguido. Y más en esta era, donde todo es accesible con un clic. Es muy Claro. fácil conseguir. El desafío para mí es cómo trabajar en separar la recompensa de la dopamina. Porque eso produce un efecto que hay un investigador de Stanford que le llama Dopamine Prediction Error, que es un error por dopamina, o sea, por predicción de dopamina. O sea, yo predigo que cuando haga esto voy a obtener un determinado premio, y entonces se termina asociando la dopamina no a la búsqueda en tu proceso, sino al resultado. Entonces, cuando no obtengo el resultado, voy automáticamente a buscar rápido algo de placer para poder salir de ese lugar incómodo. Y eso quizás me impide lidiar con ese desafío que quizás tengo, ¿no? De cómo lidiar con eso y cómo relacionarme con eso de una manera amable, ¿no? O sea, y no necesitar placer para compensar, ¿no? Así, bueno, para compensar esa sensación incómoda, ¿no? Y quizás hay una conversación interesante para tener ahí, ¿no? Para indagar a ver qué me pasa con eso, ¿no? Si no, va a llegar a un punto que no voy a necesitar mucha dopamina para poder compensar el dolor. Y si la gente se quiere poner en contacto contigo, ¿cómo lo hacen? A ver, si quieren en las redes, o sea, yo estoy en Instagram, es @juanpi.piccinali, y en Twitter también. Acá tenemos una nueva. ¿Cómo se le hace para que al perder no te sientas mediocre y juegues más pasivo de lo habitual? Bueno, ahí trajiste algo bien concreto, ¿no? O sea, ahí yo lo que escucho es que hay una creencia de que perder te haría más mediocre, ¿no? O sea, eh, y a ver, entonces, Luffy, vos sos re mediocre, ¿no? Porque perdés en muchas sesiones, ¿no? Y podríamos decir, no sé, o el poker player que te gusta pierde un montón, por lo cual es mediocre. O sea, yo creo que hay algo quizás para empezar a desmitificar ahí, ¿no? De que una circunstancia así te hace mediocre. Y quizás por ahí, ¿qué cosas hacen mediocre a una persona? ¿No? Y realmente hacerte cargo de eso, ¿no? A ver, ¿qué te hace mediocre y qué no te hace mediocre? Y realmente como en el momento que como que cobra mucho sentido saber qué cosas te harían lo contrario de mediocre, que podría ser, no sé, profesional, por ahí ese resultado como empieza a pensar diferente, ¿no? Y a relacionarse distinto con ese momento, ¿no? Como si ese momento te definiera. Y para mí, de vuelta, volvemos a la identidad, ¿no? Porque el resultado me está definiendo, ¿no? O sea, el tener, o sea, dijimos ser, hacer y tener. El tener está definiendo quién soy. De hecho, a ver, en esta era, ni siquiera es tener lo que, o sea, ni siquiera somos lo que tenemos. Si parecemos que tenemos, somos, ¿no? Es la era Instagram, ¿no? En Instagram publicamos la gráfica para arriba o la gráfica del downswing. Y por lo general publicamos la foto en la playa, ¿no?
en Bahamas, ahí, ¿no? Esa foto publicamos, no publicamos la foto del downswing, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo me muestro así, soy eso. Y somos mucho más que eso. Eso es una circunstancia a veces. Entonces, como trabajar en desarticular esa creencia para tener otra distinta, que te permita relacionarte diferente con esos resultados. Pero sobre todo para mí está en esa palabra, ¿no? O sea, que en algún punto te creíste que sos eso. O que vas a hacer eso si perdés. Y ni cerca. O sea, quizás perder mucho es lo que te va a hacer buenísimo, ¿no? O sea, aunque parezca una contradicción. ¿Y cómo relacionas la pasividad en el juego con este sentimiento de mediocridad? Y porque, o sea, me da la sensación que en algún punto es como que, a ver, si pierde más, es más mediocre. Por lo cual, si juega más pasivo, juega más tight, la sensación que me da, o la ilusión que creo que le da es que va a perder menos. Por lo cual va a ser menos mediocre, ¿no? Eso es lo que escucho, ¿no? O sea, como si estuviese tratando de cuidar esa identidad, ¿no? O sea, cuidarse en algún punto de eso, ¿no? De no quedar así. Y no quedás así, ¿no? O sea, para nada. O sea, es como que perder. O sea, al cambiar tu relación con ese resultado, ya no te define eso. O sea, simplemente es algo que está pasando y quizás por nada que tenga que ver contigo. O sea, es algo que está pasando. O sea, es parte de un proceso, digamos, de mejora, ¿viste? Eso me suena a decirle. Me gusta mucho esa respuesta, sí. Es como pensar que Messi es mediocre porque eventualmente pierde, dice Manu. Claro, sí, claro, sí, es como tal cual. Y esto no quiere decir que tengas que ser Messi para poder relacionarte con la mediocridad distinto, ¿no? O sea, no pasa por ahí. Pasa por justamente entender el proceso y el camino que, digamos, que tenés para recorrer, y también si estás dispuesto a eso, ¿no? Porque por ahí hay gente que no está dispuesto a eso, y está bien también, ¿no? O sea, no es que tenés que sí o sí hacer esto, y no, es válido también si te das cuenta que no te gusta y que no es para vos. Pero bueno, entender que es un proceso y ver cómo enamorarte de ese proceso, de que te guste jugar, a ver, si estoy mirando los lobbies en vez de mirar la sesión, bueno, está fenómeno los lobbies y genial, quiero ganar está fenómeno eso, pero ¿qué de la sesión está bueno? ¿Qué te gusta del juego en sí? ¿Qué más allá de ganar? Eso probablemente te reenfoque un poco más, ¿no? En no solamente si gano o pierdo, ¿no? Porque si no estoy jugando al póker, estoy jugando al ganar, para mí, ¿no? O sea, eso no es jugar al póker, es jugar al ganar. Y cuando no gano, no estoy jugando. Y te va a pasar que vas a perder un montón. Sí. En el póker y en otras profesiones, ¿no? Yo te puedo hablar de todas las veces que perdí en mi laburo, ¿no? O sea, un montón, ¿no? O sea, un montón. Y bueno, es parte, ¿no? Pero bueno, si me gusta mucho lo que hago y disfruto mucho lo que hago, va a tener sentido eso por lo que estoy pasando quizás por ahí en ese momento. Eso es algo que hablamos en muchas de nuestras sesiones juntos también, de la motivación intrínseca, que a mí me ayudó un montón, porque sobre todo en los momentos de down, así como, a ver quién era el que dijo, East X, me pasa lo mismo, unas cuantas sesiones perdedoras y ese sentimiento de mediocridad, de no ser suficiente, ser un fracaso, como que va sumando con cada sesión perdedora, y como que la motivación intrínseca o el placer del póker, del disfrute del juego en sí, va disminuyendo a cada vez también. Y no sé si te acordás, uno de los tips que me diste de motivación, o sea, para ayudar con esta motivación intrínseca para disfrutar más del juego. Sí, a ver, la diferencia está en cómo es, la intrínseca es algo que es interno propio, ¿no? Algo que es propio tuyo, que vos disfrutás por el mero hecho de estar jugando. Y la extrínseca tiene que ver con algo que vos obtenés a partir de eso, ¿no? O sea, y todos tenemos ilusiones de decir, bueno, quiero ganar guita con mi laburo, y quiero ganar guita, quiero pinchar un torneo, o sea, como no conozco ningún profesional que no sueñe con eso. Y está buenísimo tenerlo, está bárbaro tenerlo. Ahora, para mí, el dinero no motiva, mueve a la gente. Porque te mueves con la esperanza de ganar ese premio. Ahora, cuando no tenés ese premio, si lo único que te mueve es ese dinero, estás jodido. ¿No? Porque, digamos, no hay nada en el proceso que te mueva a llegar a ese premio, ¿no? Y está buenísimo que te mueva el dinero, y está bárbaro, y no tiene nada de deshonorable, y no tiene nada de malo que te guste eso. A lo que voy con esto es que tiene que haber otras cosas aparte de eso, digamos, de ganar el premio, que tienes que disfrutar del juego en sí, ¿no? Y si no te gusta el juego en sí, por más dinero que te pongan, cuando te toque la varianza, la vas a parir, ¿viste? Y tiene que haber algo más que ¿no? O sea, tal cual. El dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda? Tal cual, sí. El dinero calma los nervios, dicen.
Sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, pero no es todo, ¿viste? Hay algo más ahí, de qué disfrutás y preguntarte por eso también está bueno. Y quizás hacer un registro de las cosas que disfrutás mientras jugás está bueno, porque eso también te permite poner el foco en, che, bueno, David Díaz habla mucho de esto. Capaz que si les gusta David, me encanta el mindset que tiene David. Dice esto, por ejemplo, como, bueno, enfocarte como en qué buen bluff que hice, qué bueno esto que hice, cómo leí al rival, ¿no? Como qué cosas a mí personalmente me gustan, ¿no? O sea, o apliqué esto que aprendí. Bueno, todo eso son pequeñas satisfacciones del juego en sí. Y quizás no tienen que ver necesariamente con ganar. A veces, por ahí la sesión puede terminar perdedora. Pero, bueno, de qué disfruté mientras tanto, ¿no? Pues si no, es todo resultado. Sí, sí, a mí me cambió muchísimo eso el juego. La verdad en estos días no estuve haciendo tanto, pero sí, cada vez que hago me pongo una lista de cuáles son mis objetivos para la sesión y obviamente no son objetivos monetarios, son más objetivos de, no sé, hoy estoy trabajando en mi check raise en el flop, quiero aumentar mi frecuencia o disminuir mi frecuencia en este tipo de flops contra tal tipo Tal de cual. jugadores. Me ayuda mucho a concentrarme en el momento, a jugar más focus, como dijiste, y disfrutar más del póker también, sentir que estoy probando nuevas estrategias, aprendiendo a la vez también. Sí, sí, está bueno. Es como tener un norte, ¿no? Un objetivo diferente de ganar solamente o meter una X cantidad de manos o una cantidad de tiempo. Es como empezar a enfocar en otras cosas que le dan sentido a esas 2 horas de sesión o más que estuve jugando, si juegan cash, ¿no? Como que me parece que está bueno, ¿no? El resultado está buenísimo también y yo no es que no quiero que no ganen, ¿no? O sea, quiero que ganen y mi enfoque está puesto en eso, pero también tiene que haber también un disfrute en el proceso, ¿no? Si no es como que solamente es por la guita y respeto al que lo ve así, lo respeto, pero no sé si todos tienen ese estilo como o se pueden llevar bien con ese estilo, ¿no? O sea, como que pues, se puede volver medio caótico, medio difícil. Ujú. Acá hay otra pregunta que me gusta. ¿Y jugar en un stake menor a tu nivel por miedo a otros jugadores o tener que afrontar más competitividad es de mediocre? No sé, o sea, si vos considerás que es de mediocre, y sí, será para vos, ¿no? O sea, eh, qué sé yo. Pero creo que hay que responder un montón de cosas, inclusive cuestiones técnicas que yo no soy el más adecuado para hablar de eso, ¿no? Pero para mí hay involucrado también hay cuestiones que tienen que ver más con la banca también. A veces en sesiones individuales trabajamos un poco a nivel finanzas personales. Yo, como te conté, mi formación de base es de negocios, yo vengo de ese palo y mi alter ego es más de consultor, por lo cual a veces hablamos del tema financiero y hablamos del bankroll, porque por ahí a lo mejor el bankroll que tengo o los gastos que tengo no me permiten jugar con la cabeza enfocada en la sesión y a lo mejor necesito hacer una ingeniería o un trabajo de finanzas personales para saber si el dinero con el que cuento me alcanza para cubrir mis gastos de vida, si tengo algún tipo de reserva o no. Y todo eso es importante para poder no estar jugando sí o sí con el mes a mes de tengo que ganar para pagar las cuentas, el alquiler, el gas o lo que sea, ¿no? Que es una presión adicional. Por lo cual creo que habría que ver, no sé, habría que ver ahí qué es eso de si bajar y jugar más abajo. Para mí eso no te define. O sea, pero bueno, si vos crees que te define, lo va a hacer. Por eso es tan importante lo que creemos, saber lo que creemos y eso es en parte entender cuál es tu mindset. Si para vos eso es ser mediocre, y lo será, te va a impactar, ¿no? O sea, y quizás cambiando esa creencia, te relacionas distinto con eso y no te define así. Dale chicos, últimas preguntas que Juanpi se tiene que ir, así que esta es su oportunidad. Mientras podés contarnos también, no sé si tenés cursos que vendés o algún otro servicio aparte de las sesiones de coaching. Sí, mira, habitualmente, o sea, el trabajo que hago incluye estas dos dimensiones. Por un lado, la dimensión más ejecutiva, que tiene que ver con los recursos y las herramientas, y después la parte más ontológica, que es el laburo uno a uno, en sesión individual. Y yo no trabajo solo, también trabajo con Agustín, que es un coach de mi equipo, que es excelente. También trabaja con los establos que yo laburo. Por lo cual, digamos, el trabajo incluye ambas cosas, incluye como material y también incluye sesión individual. Así que está todo contemplado, digamos, como parte, digamos, del trabajo, ¿no? Tiene las dos dimensiones. ¿Y ese material pueden encontrar en tu Instagram o...?
Sí, el material, por el material, o sea, que me escriban si quieren a las redes. Y Ok, sí, a ver, yo lo que suelo hacer es acompañar el trabajo uno a uno con material, ¿no? O sea, por lo general no suelo vender el material solo, ok, suelo trabajar en ambas dimensiones, ¿no? La sesión individual y el material, ese es un poco el enfoque. Pero bueno, también el que quiere material solo, no hay ningún problema, me escribe y sin dudas lo vemos. ok. Ahí están las redes de Juanpi en el chat para los que quieran contactar con él o le pueden seguir. Veo que siempre tenés muy buenas publicaciones sobre el mindset también. A mí me gustan mucho. Bueno, gracias. Como ese, sí, suelo publicar, es bastante espontáneo, no tengo una estrategia de contenido. En general publico cuando se me ocurre algo, cuando tengo una idea, o por ahí hago a veces hago un vivo, pero muy rara vez. O sea, eh, suelo hacer así. No sé cómo preguntar qué puede ser funcional al póker e incluir la meditación en la rutina. Sí, sí, puede ser funcional la meditación. Hay que ver qué estilo de meditación te sirve y cómo empezar de una manera que lo puedas hacer un hábito. Eh, Quizás empezar como de a poquito. De a poquito por ahí puede estar bueno como para de a poco aumentar el tiempo. Y prever después qué estilo, qué estilo va más para vos y qué te resulta más. Sí, pero sin duda es un buen recurso, es una buena herramienta. ¿Cómo controlar el tilt luego de perder una mano o luego de una mala sesión? Bien, bueno, esto es una gran pregunta, de vuelta, es un gran tema porque hay que ver el origen de ese tilt, Ujú. ¿no? Y aparte del tilt, ¿qué es el tilt? ¿No? Porque el tilt, muchísimos hablamos del tilt, pero no sabemos qué es, ¿no? Y es una caja con un montón de emociones. ¿Y qué emoción es esa? ¿No? O sea, ¿qué es en tu caso? ¿Qué emoción es? Bueno, no es lo mismo si estás loco de ira, o si te sentís frustrado, o si te sentís triste, o si te sentís derrotado, o sea, no es lo mismo. Son diferentes emociones, ¿no? Pero bueno, por lo general catalogamos de tilt a cualquier emoción que sentimos frente a algo que no queremos que pase, ¿no? O pasa algo que no queremos, ¿no? Entonces el desafío está quizás en indagar qué emociones sentís ahí, porque al entender esa emoción podemos entender cómo gestionarla. A ver, como línea general se me ocurre que puede haber enojo ahí, ¿no? Te enojaste por algo que pasó. Como primera medida, aunque parezca una contradicción, te diría, aunque parezca bastante loco esto, es aceptar que te vas a calentar cuando pase eso, ¿no? Y sí, pero ¿cómo aceptar como casi entregate a la idea que te va a pasar eso, ¿no? O sea, es más, que está bien que te pase eso. Mira lo que te digo, que te enojes con eso. Hay algo, un mecanismo interno que está haciendo que esté pasando eso. No está mal lo que te está pasando. Es producto de un mecanismo interno que está sucediendo. ¿Por qué? Porque si no, lo que puede pasar es que te tiltees más por no permitirte enojarte. Entonces, te enojas por haberte enojado. Y eso es más intensidad de esa emoción. Entonces, como primer paso, y ahí esto vuelta, quizás hay que indagar bastante más ahí, ¿no? Pero digo, es como aceptar la idea de que te vas a enojar, que te puedes enojar. El tema no es si sentís esa emoción o no, sino qué haces con esa emoción. O sea, no es lo mismo reaccionar que sentir una emoción. A veces se confunde, ¿no? Me enojé, decimos cuando reaccionamos y le rompí la cara a uno, ¿no? O sea, pero sí, está bien, pero ahí no te enojaste, te reaccionaste re mal. O sea, el problema no es la emoción. A ver, digo, justo hablamos del fútbol y la copa y digo, ¿vos te crees que los jugadores de la selección no se calientan cuando pierden? Ellos quieren ganar, se van a recontra calentar. El tema es qué haces con esa calentura. ¿Cómo la canalizás de una forma funcional? ¿Enojarse está mal para vos? ¿Vos qué me dirías? ¿Qué me dirías? ¿Que está mal enojarse? Yo, y no, o sea, capaz si me preguntabas esto hace 5 minutos te podía haber dado otra respuesta, Claro, pero pero el no. problema no es enojarte. El problema es cómo reaccionar frente a ese enojo, ¿entendés? O sea, es qué Claro, haces con ese enojo. Porque enojarte te vas a enojar. Y quizás tenés un montón de motivos para enojarte. Entonces entender, bueno, cuáles son los motivos que te hacen que te enojes para poder trabajar en eso y reinterpretar eso que te está pasando. Y después cómo canalizar ese enojo de una forma saludable. Yo le puedo pegar a la mesa, o puedo, no sé, irme a dar una vuelta y caminar, o respirar, o hacer actividad física, ¿no? Utilizar mi cuerpo como un ancla para poder hacer funcional eso, ¿no? Yo me acuerdo que una vez yo hablaba con Pastorcito, viste, acerca de este tema en forma personal, ¿no? Y a mí me intrigaba mucho saber cómo hacía él para canalizar sus emociones. Y él lo que me decía es como que no sabía bien cómo hacía, pero como conversando
no fue una sesión de coaching, así que lo puedo contar. Conversando me decía como que se dio cuenta como que él canalizaba mucho con el estudio. Como decir, bueno, que estaba re caliente, que lo habían pelado, y decía, bueno, me voy a poner a estudiar un montón para yo pelarlos a ustedes, ¿entendés? Como que no era que se ponía a jugar como un desenfrenado, no, se ponía a estudiar, ¿no? O sea, ese fuego del enojo lo trasladaba y lo hacía funcional mediante el estudio, al trabajo. No es que se ponía, ¿entendés?, a romper cosas. O sea, no, lo trasladaba, lo canalizaba para ese lado. Entonces, al final, el enojo, una emoción que parece negativa, termina siendo súper funcional. Claro. Porque me sirve para algo positivo, ¿no? O sea, lo traslado para algo positivo. Y de vuelta, esto no lo tomen como una respuesta genérica para todos. Es una respuesta muy puntual y aplicada a algo concreto y de experiencia de alguien. No es que sí o sí les tiene que funcionar, no. Eso depende mucho de cada persona. Acá Piagesi dice, tengo la receta para dejar de sufrir en el póker. Contratar a Juanpi de coach. Me gusta esa receta, Tate. Tate siempre haciéndome buena promoción. Qué fenómeno, gran profesional, Tate. Santo Diablo pregunta de nuevo, ¿qué recomendás traer a conciencia y o hacer cuando estamos atravesando un down y surge desconfianza en la estrategia o nuestro juego? Ok. A ver, la confianza, para mí como línea general, se entrena. De hecho, en el material que te decía que tengo en el trabajo más ejecutivo, hay un ejercicio particular para trabajar sobre la confianza. Y como línea general es como entender qué te decís cuando se siente muy bien ser vos. Es una pregunta que es rara. Estas preguntas hacemos en sesiones, que son preguntas difíciles de responder. ¿Qué me digo cuando se siente muy bien ser yo? Ok, bien. Bueno, probablemente detrás de ese decirme, no sé, yo por ejemplo me digo, Juanpi, vos haces un trabajo difícil. Porque trabajás con la mente de personas que si algo hacen es pensar y piensan bastante bien por lo general. Como que hago un laburo difícil, que es laburar en la mente o asistir a la parte mental de estas personas, o la parte, el mindset de estas personas. Y lo hago hace bastante tiempo y lo hago bastante bien. Y no lo digo por querérmela, lo digo porque lo hice. Ahora, para poder ganarme el derecho de decir que yo hago un laburo difícil, lo tengo que haber hecho. Entonces, cuando vos te decís algo que te ganaste el derecho para decirlo, probablemente eso te dé mucha confianza. Quizás indagar por ahí, ¿no? ¿Qué cosas te decís cuando se siente muy bien ser vos? Ahí está. Y detrás de esas cosas probablemente haya hechos que lo fundamenten. No sea que lo decís porque sí. No, o sea, probablemente lo digas porque hay algún hecho real que lo permita sostener. Y por ahí va la cosa, que obviamente se puede profundizar, sin dudas. Me acuerdo, había visto un video tuyo, no sé si tengo acá, sobre la confianza. Creo que... Sí. Justo está acá. Estaba también sobre los pensamientos negativos. Identificar pensamientos negativos. ¿Es un hecho o una opinión? ¿En qué me baso para afirmarlo? Eso sería como lo opuesto, ¿no? Si yo tengo cosas que, en un punto como cosas que me digo que me hacen sentir muy bien, probablemente pueda tener hechos que lo fundamenten, por lo cual ahí tengo razones para poder creérmelos. También entender, bueno, qué cosas me digo, que tal cual como decías vos, que son muy negativas y que quizás por ahí no están fundamentadas en nada. Y por ahí desarticular ese tipo de narrativas, lo que hacen es al final como poder quitarles peso, ¿no? O sea, sí, sin duda, sí, por ahí va el ejercicio, ¿no? Es un poco más largo, pero va por ahí, sí. Y sí, la parte negativa, o sea, los pensamientos negativos y los positivos. Pensamientos poderosos y hechos que fundamentan. Sí, tal cual. No sé si tenemos otra pregunta. Ahí está, no sé si hay algo más que vos quieras agregar, Juanpi. No, estamos bien, me parece que estamos bien, ¿no? Creo que, o sea, pudimos conversar de un montón de temas, responder las preguntas de vuelta, no desde la verdad, sino desde mi mirada, y que de vuelta es una mirada personal, no tengo la verdad en nada de lo que les digo, son posibilidades lo que les presento nada más. Básicamente eso, espero que bueno que les sume, que les sirva, que les aporte valor y bueno, y gracias por invitarme. Gracias a vos, Juanpi, un placer estar contigo. Estaba muy nerviosa antes de esto, la verdad. Ahora estoy un poco más... No te noté nervioso, te noté así como... Sí, te noté disfrutándolo. Ok, la verdad que sí, igual disfruté un montón y aprendí mucho. Me imagino que todos aprendieron mucho. Ahí pone Ferchu de nuevo los links de Juanpi para los que se quieran comunicar con él. Te dicen acá, gracias por el conocimiento, saludos. Bueno, un placer. Si le suma, si a uno le cambió un poquito algo, ya bienvenido. Así que bueno, seguiremos en contacto. Gracias por el aporte a la comunidad, que sí, concuerdo un montón. Muchas gracias, Juanpi.
Bueno, un placer, sí, me gusta esa idea de comunidad, me parece que está bueno, o sea, suma a hacer estas cosas, a conversar y sí, por ahí a veces por ahí, no, o sea, no todos pueden acceder a un coach y no todos pueden acceder o quieren y por ahí esto les abre la posibilidad para hacerlo desde un lugar de más apertura, ¿no? Por ahí puede haber prejuicios con respecto a esos temas, así que está bueno sumar. Ve positiva esta charla, bueno, genial, me alegro un montón que le sumen. Bueno, muchísimas gracias, Juanpi. Un placer. Te deseamos lo mejor con todo y bueno, capaz algún día podemos hacer otra colaboración, me encantaría. Sí, sin dudas. Pero bueno, muchas gracias, Juanpi. Hablamos. Un placer, estamos en contacto. Chao, chao. Chao, chao.